Bienvenidos, bienvenidas a esta novena sesión del Masterclass dedicado a los derechos fundamentales y a la justicia electoral, esta vez dedicada al tema de las nuevas tecnologías y métodos de votación, donde hemos tenido el honor de escuchar a profesores como Gianluca Famiglietti, Francisco Balaguer Castellón y Miguel Ángel Presno Linera. En este sentido, pues vamos a iniciar una etapa de resumen de las participaciones que han tenido cada uno de nuestros ponentes en ese orden de intervención. En primer lugar, hablaría el profesor Famiglietti, le seguiría en segundo lugar el profesor Miguel Presno Linera y terminaría esta ronda el profesor Francisco Balaguer Callejón, hasta por un periodo de 5 minutos por cada participación, y luego abriríamos la etapa de preguntas y respuestas. Dicho esto, le cedo el uso de la voz al profesor Gianluca Famiglietti. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. El título de mi ponencia de hoy ha sido Nuevas tecnologías y métodos de votación, los retos de la democracia digital. Eso porque he intentado encajar la reflexión de hoy justamente en el marco de la así llamada democracia digital, una de las tantas posibles declinaciones de un concepto, democracia, que vive hoy una época un poco particular de su vida. En la época líquida de la postdemocracia, como lo definió Colin Crouch, raramente se emplea ese término de una manera pura, democracia tout court y nada más, y más a menudo se le adjetiva de una manera según el tema que vamos a tratar, democracia directa, indirecta, militante, plebiscitaria, e incluso democracia antiliberal. Bueno, creo que la reflexión que nos ha acompañado hoy nos ha llevado a analizar uno de los retos de cada sistema democrático hoy en día, el impacto y las reglas de los nuevos medios tecnológicos sobre la naturaleza misma de la democracia. Las herramientas informáticas pueden ser una oportunidad muy útil, sobre todo para que los representantes conozcan las exigencias, las necesidades de los representados, pero puede convertirse en un arma letal para la democracia representativa y en última instancia para la representación democrática. Surgen grandes problemas a este respecto, por ejemplo, el altísimo nivel de manipulación del consentimiento que puede derivarse de la elaboración de los perfiles en línea de los usuarios, o también la incertidumbre que rodea, por ejemplo, la gestión o la propiedad de las grandes plataformas que tratan estos datos. También se plantean problemas a la hora que los mismos partidos políticos usan las herramientas informáticas, sobre todo con respecto a la manera de regular su relación con sus miembros. El gran problema que está en el fondo de todo este análisis está representado por el acceso a la alfabetización digital, la brecha digital, que puede correr el riesgo de producir discriminaciones múltiples y diferencias dentro también de partes del mundo, además que dentro del mismo Estado. Entonces, el tema, el gran reto al que nos enfrentamos es de construir reglas que nos permitan vivir en un mundo digital finalmente democrático, asumiendo con claridad la dimensión que ya vivimos, que ya nuestras identidades están on life y no simplemente online. Bueno, nos enfrentamos hoy también, diría yo, de una manera fortunata delante de una nueva conciencia, es decir, una especie de desencanto que ha hecho sus pactos con la idea inicial de ese poder taumatúrgico que las nuevas tecnologías tenían en la participación democrática. Quiero decir que esa nueva conciencia se fundamenta en la idea que estas expectativas mesiánicas al final no tenían todas estas razones
para fundamentarse. Este desencanto conlleva la idea que ya Bobbio definió como pueril del cotidiano plebiscito electrónico del pueblo. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos también a dos factores novedosos que han dado nuevo empuje al tema, a estos temas: la tecnología blockchain y la pandemia de COVID-19, que nos ha llevado a reflexionar en una nueva dimensión con el voto electrónico. Hemos abordado en nuestra ponencia las diferencias principales entre voto electrónico, el e-voting, con el voto por Internet, el i-voting. En ese último caso, planteando el famoso caso de Estonia. Y también hemos hecho una pequeña incursión en Estados Unidos para reflexionar sobre el advanced voting, el voto anticipado, el early voting, que ha pasado de ser simplemente un voto por correspondencia para rodearse siempre más de medios electrónicos. Y he finalizado mi exposición refiriéndome al caso italiano, en específico a la subscripción de solicitudes de referéndum derogatorio y de proyectos de iniciativa popular mediante firma digital, y concluir de verdad a través de cómo algunos parlamentos nacionales han organizado su actividad parlamentaria en los tiempos de coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy ajustado al tiempo, se le agradece muchísimo. Y a continuación vamos a escuchar pues la participación del profesor Miguel Presno Linera. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días para ustedes. Mi intervención estaba muy relacionada con la que previamente había llevado a cabo el profesor Gianluca Famiglietti. Yo también me he centrado en las tecnologías. Se habla de nuevas tecnologías, aunque yo diría que ya no son tan nuevas, las tecnologías de la comunicación y la información y los sistemas de votación. Entonces, he expuesto dos tecnologías que yo creo que se pueden considerar exitosas, aunque son diferentes. En primer lugar, la tecnología del voto electrónico presencial que ofrece la urna brasileña, que se lleva desarrollando en este país pues, del año 1986 y, como digo, con un éxito reconocido. Y también tenemos la otra fórmula, que es la del voto electrónico a distancia, y aquí el modelo a tener en cuenta es el modelo estonio, que desde una época más reciente, desde el año 2002 y sobre todo desde el año 2007, viene desarrollándose también con éxito. En todo caso, lo que hay que tener en cuenta es ver las virtudes y los problemas que pueden plantear una y otra tecnología, y también si estas tecnologías se implementan, se ponen en funcionamiento de manera exclusiva. En Brasil el voto solo es electrónico presencial, o puede ser una fórmula complementaria. Y aquí creo que resulta de interés, especialmente en el caso de México, pero también el de España, pues la eventual aplicación del voto electrónico a distancia para nuestros nacionales residentes en el extranjero. En todo caso, se opte por alguna de estas fórmulas o por mantener el sistema de voto tradicional, creo que hay que tener en cuenta pues, tres grandes grupos de premisas: unas jurídico-democráticas, otras tecnológicas y finalmente unas sociopolíticas. Las primeras, las jurídico-democráticas, tenemos que, en todo caso, asegurar el carácter universal del sufragio y en ningún caso incurrir en una suerte de vulnerabilidad tecnológica con el voto electrónico. En segundo lugar, tiene que estar plenamente garantizado el carácter secreto y, en definitiva, libre del voto, y que éste se pueda asegurar su ejercicio de manera libre y personal. Yo creo que no es necesario implementar una opción de voto nulo desde un punto de vista jurídico-democrático. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con las premisas tecnológicas, creo que es fundamental que todos los programas y el software electoral sea de titularidad pública. El proceso electoral es un proceso público y, por tanto, la titularidad de esta tecnología tiene que ser necesariamente pública. Creo que hay que garantizar a los actores electorales el acceso al código fuente y a los programas empleados, y, en su caso, poner a disposición los medios tecnológicos necesarios. Y también me parece muy importante que sea el sistema que sea un sistema que podamos considerar explicable, es decir, comprensible, y que quien ejerce el derecho de voto a través de esta vía tenga siempre la posibilidad de interrumpir el acto de votar y la certeza de que lo ha finalizado. Por último, y por lo que tiene que ver con las premisas sociopolíticas, creo que antes de tomar la decisión
de apostar por una de estas tecnologías, tiene que llevarse a cabo un importante debate en el plano político, institucional y social, en el que se expongan con claridad las distintas opciones en presencia, los objetivos que se pretenden alcanzar, su coste económico, pero también de otra naturaleza, sus fortalezas y sus debilidades. Y en definitiva, se trata de conseguir que estos sistemas gocen de la llamada legitimidad subjetiva, es decir, de la confianza del electorado en el sistema que se ha adoptado. Y a modo de conclusión, quisiera recordar algo que puede parecer obvio, pero que no por ello hay que dejar de mencionar, que más y mejor tecnología no siempre implica automáticamente más y mejor democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y pues cerraría esta ronda el profesor Francisco Balaguer Callejón. Creo que tiene cerrado el micrófono. Muchas gracias. He comenzado mi intervención conectando con las observaciones que se han hecho previamente por Gianluca Famiglietti y por Miguel Ángel Presno, en el sentido de que no hay una correspondencia entre el desarrollo tecnológico, por un lado, y el desarrollo democrático y constitucional, por otro. He indicado que esa correspondencia se promocionó especialmente hasta el escándalo de Cambridge Analytica en el 2016, con una narrativa que de alguna manera tendía a identificar las actualizaciones que se producían en el ámbito de la tecnología con las actualizaciones que se podían producir también en el ámbito democrático. De tal manera que parecía que había una correspondencia entre ambas y que a mayor desarrollo tecnológico también habría mayor desarrollo democrático, sobre todo desde el punto de vista de la democracia directa y participativa. He señalado que esta narrativa forma parte de una transformación de pautas culturales que han generado nuevos paradigmas en el siglo XXI, con dos elementos fundamentales, dos factores de legitimación que ahora no caminan en el mismo espacio que el constitucionalismo, como son la economía y la tecnología, que se han desvinculado de sus raíces comunes con el constitucionalismo y que ahora de alguna manera se enfrentan también al ámbito jurídico, a la cultura jurídica y constitucional. Por lo que se refiere a la democracia directa y participativa, he planteado mis dudas sobre esa equivalencia entre desarrollo tecnológico y desarrollo democrático. En cuanto a la democracia directa, por motivos que tienen que ver con la configuración de nuestros sistemas constitucionales, como democracias constitucionales en las que existen una serie de parámetros, de variables, de tiempo y espacio, donde la Constitución normativa vive y que se podrían ver alterados por la idea de una democracia directa en la que se permitieran actos de soberanía por parte del pueblo dentro del sistema constitucional. En cuanto a la democracia participativa, por la diferencia que se generó a partir del desarrollo de las aplicaciones de Internet y de las redes sociales por las grandes compañías tecnológicas, entre el lenguaje abierto de los blogs y de Internet, del HTML, y el lenguaje cerrado, jerarquizado de las aplicaciones de Internet, de las redes sociales, que está ordenado a través de algoritmos que son desarrollados por las compañías tecnológicas en función de un beneficio económico y no en función de otros parámetros. Esto marca una diferencia esencial entre el mundo digital y el mundo real, el mundo físico. El mundo físico es un mundo regido todavía en gran medida por el Estado y por el derecho público. El mundo digital es un mundo regido por el derecho privado y que tiene una proyección global y no meramente estatal. Y eso naturalmente supone que el mundo físico no se refleja simplemente como si fuera un espejo en el mundo digital, sino que el mundo digital cambia las condiciones estructurales del mundo físico, distorsiona el mundo físico y sobre todo distorsiona la cultura jurídica y constitucional que se da en el mundo físico. En lo que se refiere a los procesos electorales, hemos analizado los escándalos que se produjeron con
Brexit, el referéndum del Brexit y con las elecciones presidenciales norteamericanas, hemos explicado por qué en esos procesos hubo interferencias muy notables a través de propaganda subliminal por parte de Facebook que determinaron el resultado electoral, pero sobre todo hemos señalado que no es un problema solo de la propaganda subliminal, sino de la configuración de los algoritmos por parte de las compañías tecnológicas que están ordenados a conseguir la atención del público, a generar mayor interés y por tanto están configurados para potenciar los discursos agresivos, radicales, los discursos que rompen incluso los elementos de orden constitucional o que afectan a los derechos constitucionales. Y por último, hemos intentado ver cuáles son las posibilidades de avanzar hacia soluciones que permitan controlar a las compañías tecnológicas y que hagan posible que en el futuro se incorporen a los procesos democráticos solamente aquellos aspectos del desarrollo tecnológico que sean positivos efectivamente para el desarrollo de la democracia y para una mayor limpieza de los procesos electorales. Muchísimas gracias, profesor. Pues con esta ronda hemos terminado la etapa de pues el resumen de las ponencias y ahora abriremos el periodo de preguntas y comentarios de nuestras y nuestros alumnos. En primer lugar, le vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Alejandra Tello. Muchas gracias. Hola, Alejandra. Hola, gracias, Wendy. Felicidades, primero que nada, a los tres ponentes. Han dado charlas espectaculares, hemos aprendido mucho. Ha sido un sábado realmente muy interesante. Y bueno, tengo dos preguntas. Una enfocada a qué hacemos entonces las autoridades electorales con las redes sociales. Actualmente en México, por ejemplo, nuestro modelo de comunicación política está centrado en regular la radio y la televisión, tecnologías que a mí ya me parecen, bueno, no están rebasadas completamente, porque en México todavía la brecha digital es amplia, pero después de estos casos, ¿no? Y lo que nos ha contado el profesor muy puntualmente sobre la forma en que funcionan los algoritmos, parece que nuestro modelo es anacrónico, ¿no? Y destinamos un tercio del presupuesto a buscar equidad regulando radio y televisión. Entonces, ¿qué hacemos las autoridades electorales de todo el mundo, los congresos, para buscar cierta equidad en los procesos electorales? Y por otro lado, quería preguntarle a los tres ponentes, ¿qué opinan? Bueno, han mencionado que parece todavía que no estamos listos para este sueño de ciencia ficción de Bobbio, de estar desde el sofá votando, pero ¿qué opinan de casos que parecen muy prometedores como en Taiwán, que a partir del movimiento Girasol, parece que ya están prescindiendo de partidos políticos porque están utilizando la tecnología para participar directamente en cosas que parecen muy de gobernanza digital? O el caso del partido en la red en Argentina, que ya están cuestionando completamente la legitimidad en la que descansa el gobierno representativo y señalan que antes la justificación era que las personas no podíamos estar físicamente, pero ahora estas barreras se han roto y están generando muchas nuevas expectativas a través de este partido que compromete a que los candidatos ganadores voten conforme votan los militantes de este partido a través de plataformas. ¿Qué opinan de estas experiencias? ¿Son factibles o tendríamos que revisarlas con cuidado? Muchísimas gracias por sus amables respuestas. Gracias, maestra. Y ahora vamos pues a darle el uso de la voz al magistrado Sergio Arturo Guerrero. Hola, muchas gracias, Wendy. Saludo, como siempre, con mucho gusto a Ramón, a los profesores Gianluca, Miguel Ángel, Francisco. Muchas gracias. Es una ponencia muy importante y muy pertinente. Yo quiero hacerles varias preguntas y igual y si se pueden contestar todas, si no, pues me encantaría mantener así algún correo para poder entablar alguna comunicación. La primera es, pues, yo como tecnoentusiasta creo que a veces cuando hablamos de las desventajas de la tecnología aplicada en general al derecho,
pues solemos enfatizar los grandes problemas que existen, ¿no? En el uso de esas tecnologías. Mi pregunta hacia ustedes es si, desde el punto de vista más amplio, no solamente del proceso electoral, sino de ya la democracia digital, ¿no hay algunas ventajas que puedan notar ustedes? A ver, por ejemplo, se acaba de descubrir en Estados Unidos esto de las 2000 mulas que le llaman, de que en el voto físico también puede haber mucho fraude, ¿no? Y se puede manipular. Y es que en los sistemas físicos o materiales también hay problemas y a veces son también difíciles de resolver. No quiere decir que la tecnología los vaya a resolver, pero puede tener sus propios desafíos y sus propias respuestas. Más allá de que lo electoral pudiera ser un problema para la democracia, pues tenemos ejemplos como los de Egipto, donde las redes sociales jugaron un papel muy importante para, digamos, democratizar y ser oposición. O, por ejemplo, esta ciudadanía digital que le llaman en Estonia, que pues quiere atraer a más ciudadanos y en una especie de metaverso interactuar con una ciudadanía global que quién sabe cuántos desafíos pueda presentar, ¿verdad? Fíjense, hay otro ejemplo que ustedes seguramente conocen. Joe Biden hizo la primera estrategia digital en redes, en el metaverso, ¿no? Cuando contrató una isla en un famoso videojuego en el cual hizo una campaña dirigida exactamente a los jóvenes, porque resulta que el abstencionismo en Estados Unidos de los jóvenes era muy alto y él creyó que una forma de acercar a los votantes y atraerlos, que por cierto sí consiguió más de un 60% de votantes jóvenes, era pues acercándose a los videojuegos, ¿no? En el rango de hasta los 30 años, él obtuvo la mayor votación en Estados Unidos. Es decir, la tecnología sí ha abierto nuevos espacios democráticos, ya no hablar del gobierno digital, trámites en línea, que también son parte, digamos, del sistema democrático, no necesariamente electoral, pero sí son una de las bondades de pues, el uso de la tecnología. Repito, como me inclino a ser tecnoentusiasta y no tecnoescéptico, quisiera preguntarles si esas nuevas realidades, esas nuevas exigencias, porque en realidad tampoco es que haya una empresa o empresas que solamente nazcan de la nada sin que haya una necesidad asociada. Es decir, no vamos a evitar que sigan surgiendo ese tipo de plataformas porque hay necesidades emergentes. Tal vez, y fíjense si la pregunta concreta, ¿por qué hay tanta diferencia entre regular el voto o la democracia digital? ¿Por qué hay especificidad de problemáticas para configurar la voluntad, para tener certeza de la voluntad del votante, si en otros ámbitos del derecho hemos eliminado en la mayor medida posible esa duda, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en los bancos. Los bancos también tenían un problema de si en realidad el usuario era el usuario o no, y si su voluntad es... ¿Qué tiene diferente eso respecto de la configuración del voto? Si en lugares donde, en otros espacios donde el dinero está de por medio, se han superado esos problemas. ¿En qué hay especificidad respecto de la votación, la problemática de la votación? ¿Es más complicado que manejar dinero? Entonces, bueno, como ven, sí son varios planteamientos y no quiero más que obtener una sabia y profunda opinión de ustedes que se han dedicado a estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. A continuación, escuchamos al maestro Juan Carlos Silva Adaya. Maestro Juan Carlos Silva Adaya. Sí, gracias. Buenos días. Muy interesantes los planteamientos y sobre todo las reflexiones son profundas en cuanto a lo que constituye esto de las nuevas tecnologías. Mis inquietudes giran en cuanto a la necesidad de atender estas nuevas problemáticas, pero también cómo algunos parámetros resultarían importantes para la adopción de una adecuada solución. Estamos pensando fundamentalmente en el caso de la aplicación de sanciones por la vulneración a las reglas del proceso democrático y por otra parte, también, como ya se anticipaba por el
doctor Miguel Ángel Presno, lo relativo a la nulidad de las elecciones. Esto sobre todo considerando que se trata de nuevos fenómenos, la utilización de nuevas tecnologías y en este sentido, pareciera que no se puede resolver sin atender al principio de tipicidad, por ejemplo. Eso por una parte. Y por otra parte también a lo que se llamó en el o se llama en el constitucionalismo de los Estados Unidos el llamado mercado de las ideas. La ciudadanía que tendría derecho a optar no solamente por aquellas ideologías y formas en que se manifiestan libremente, sino también a decidir los mecanismos a través de los cuales puede acceder a las manifestaciones, a las opiniones de cualquier naturaleza. Y por otra parte, sin desconocer el carácter que tienen las propias autoridades para evitar que en una situación en donde uno de los sujetos se coloca o está en una situación preponderante, pues la eficacia del ejercicio de los derechos dependa más del llamado Drittwirkung, es decir, aquellos individuos que se encuentran en una situación preponderante, a pesar de que se trate de una lógica distinta que me parece que también tendría que entender la autoridad, si resultan tutelables estos intereses, el interés económico, pero también de aquellos que tienen acceso a esas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y cerraríamos esta ronda de preguntas con la maestra Karen Torres. Buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por sus brillantes participaciones. De verdad que fue como un boom de ideas. Algunas, la verdad, las desconocía. Sí, yo sí me voy más por otro terreno un tanto escéptico del uso de las tecnologías. Y en ese sentido va mi pregunta. Si se tendría que regular el uso de las redes sociales. Algunas personas dicen que no, porque estaríamos atentando contra la libertad de expresión y el ensanchamiento del acceso a la información por parte de la ciudadanía. Pero me pregunto qué tanta libertad en realidad existe en los medios digitales, particularmente cuando existen algoritmos que están predisponiendo a las personas respecto al sentido de su voto. Entonces siento que la carencia de alguna regulación generaría una especie de coacción al electorado a través del uso de las emociones. Y es ahí también cuando viene mi cuestionamiento a otras formas de regulación, porque en el ámbito electoral nos hemos quedado con la coacción o presión al electorado con la promesa de servicios inmediatos o mediatos o la entrega de artículos utilitarios. Pero me pregunto entonces si tendríamos que empezar a manejar el uso de las emociones también como una cuestión para el sentido del electorado. Entonces, ¿qué tan libre se está volviendo el voto o la votación que hablamos que sea libre, secreta, directa y demás, si estamos utilizando medios que finalmente sí están jugando un papel preponderante en el sentido de la votación? Si ustedes conocen alguna bibliografía en este sentido, o al contrario, si ustedes sugieren que no debería de existir tal regulación. También porque en los procedimientos especiales sancionadores que llevamos en la sala especializada, nos encontramos, perdón, va pasando un helicóptero aquí por su casa. En muchas ocasiones nos encontramos con limitantes para requerirles a las redes sociales, en particular Facebook y Twitter. No, una siempre se defiende diciendo que no da propaganda política desde el 2019. Y la otra, que no nos puede dar datos de las personas o identificación de los usuarios porque es la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y que se tendría que iniciar todo otro proceso. Y entonces la celeridad del proceso especial sancionador se detiene porque no podemos sancionar a alguien en particular.
En ese sentido, también se tendría que regular a las redes sociales sobre la proporción, bueno, de proporcionar información a las autoridades jurisdiccionales. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues si les parece, profesores, hacemos las respuestas en el mismo orden de intervención que el anterior. ¿Empiezo yo? Sí, A ver. profesor, empezaría usted. Sí, gracias. No sé si voy a contestar y si voy a contestar a todos, a todas las inquietudes que nos pusieron. A ver, la maestra Alejandra Tello, cómo regular las redes sociales en la campaña electoral, porque México, y yo digo también Italia, regula simplemente lo que es radio y televisión en ese periodo, en esa época. El helicóptero que antes pasaba en México ahora está pasando por aquí. Disculpen un segundo. Ah, sí, ya pasó. Creo que el riesgo al que nos enfrentamos es el riesgo de la campaña electoral permanente. Quiero decir, sin una reglamentación clara también de las redes sociales en los periodos de campaña electoral, eso se va a pasar a todo el año, porque la discusión política es una de las más llamativas y entonces en las redes sociales esto se presenta de una manera más fuerte porque más simplificada. Y sobre ese tema vuelvo enseguida, tomando la segunda pregunta que la maestra Tello nos ponía. Sobre el caso de Taiwán, se puede prescindir de los partidos políticos. Ahora el caso de Taiwán es diferente, me imagino yo, del caso de Egipto, que también el magistrado Sergio llamaba en causa, porque estamos en una situación que me parece muy similar a la de Estonia como nivel de desarrollo tecnológico. De todos modos, yo tengo una formación europea, una formación que ve con mucha preocupación a este plano inclinado que nos hemos invocado a partir de hace algunos años, que es el plano inclinado de la simplificación. Y yo creo que es necesario que en estos temas, los de las herramientas electrónicas e informáticas, en el voto, a la hora de los derechos, de ejercer los derechos políticos, encuentre un punto de equilibrio. ¿Qué quiero decir? Vivimos en la época post-ideológica, en la época en la que los partidos se han cambiado en lo que ofrecen a sus electores. Pero esto, tengo la preocupación, este recurso, este recorrido continuo a los medios tecnológicos, me preocupa un poco porque creo que pueda esconder la dificultad de los partidos a proporcionar una visión de sociedad, de modelo de sociedad hacia el futuro a sus electores. Entonces veo en contraluz esta gana de solicitar cotidianamente a sus electores, a sus clientes, en una búsqueda continua de legitimación. Pero el tema es muy largo y no está de verdad todo a mi alcance. El magistrado Sergio Guerrero, que en estos días siempre nos pone preguntas de verdad muy importantes y muy como todas las preguntas que de verdad esta audiencia tan especializada en estos días nos regala. Enfatizamos los problemas de las tecnologías y nos olvidamos, si no he entendido mal, un poco de las ventajas. Esto puede ser verdad, pero si, no sé, hace algunos días, empezando a reflexionar sobre esos temas, me enfrenté en un video de un divulgador inglés muy famoso que se llama Tom Scott y está en YouTube, que en poco más de 10 minutos explica por qué, en su opinión, el voto electrónico sigue siendo una mala idea. Se llama Tom Scott, luego le puedo favorecer el enlace.
Él dice que al final, en definitiva, solo el papel garantiza los dos requisitos esenciales para un sistema de votación democrático: que el voto sea anónimo, primero, y segundo, que se cuente de una manera correcta. Su idea es que el papel evidentemente no es inmune del fraude, por supuesto, pero puede estar sometido a fraudes, pero un votante a la vez, en escala menor. ¿Qué quiere decir? El fraude puede ser de una casilla tras otra, de una papeleta tras otra. Cuando en un sistema de voto electrónico o de iVoting, de voto por internet, basta con cambiar una línea de código en el software para cambiar el voto de todos. Esta es un poco la idea que se maneja. La especificación de la votación respecto a otros temas, claro, se maneja mucho dinero en los bancos, todos nosotros tenemos el home banking y nos enfrentamos cada vez que tenemos que entrar en nuestra cuenta a niveles de autentificación muy complejos. Es diferente, creo, el bien jurídico que se protege en un caso y en otro. Y voy al maestro Juan Carlos Silva, que habla de mercado de las ideas, una ciudadanía madura que pueda decidir las reglas del juego. Creo útil, nos viene útil la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del marzo del 2009, la primera y más importante decisión del Tribunal Constitucional Europeo hasta hoy sobre el voto electrónico. En su corazón, la decisión dice, la tengo en italiano, voy traduciendo: la legitimidad democrática de las elecciones requiere que los eventos electorales sean controlables para que se pueda descartar o se pueda corregir la manipulación y evitar las sospechas injustificadas. Esta es la única manera de proporcionar, de facilitar la confianza en la soberanía de la correcta formación del órgano representativo. Este es el punto que más me interesa. Solo si el electorado puede convencerse de la legitimidad del proceso de transferencia, solo si las elecciones se llevan a cabo ante los ojos del público, es posible garantizar la confianza en la soberanía del Parlamento. En una república, dice el Bundesverfassungsgericht, las elecciones son un asunto de todo el pueblo y una preocupación común de todos los ciudadanos. El seguimiento del proceso electoral también debe ser un problema y una tarea de toda la ciudadanía. Entonces la Corte lo que dice, no dice que es inconstitucional el voto electrónico, no prohíbe el voto electrónico. Para la Corte Constitucional Alemana el voto electrónico no es un problema técnico, es un problema de democracia, es un problema de derechos fundamentales que pertenece a toda la ciudadanía. Para la maestra Karen Torres, regular las redes sociales, el discurso de odio y otros temas, no sé si he entendido bien todo. La discriminación, las discriminaciones, los discursos de odio, sobre todo hacia otras personas, a los diferentes, a los diversos, proliferan en contextos en los que la calidad de la información es una calidad baja. Es importante tener en cuenta el estrecho vínculo que tiene juntos discurso de odio y fiabilidad de las noticias que circulan en la red. Esto es un tema que merecería más reflexiones, pero es un tema muy importante que en mi país yo percibo con mucha preocupación. Imagínense que Italia es el país europeo que en estos días acoge a más periodistas rusos en los debates televisiados, porque de esta manera se dice equilibran un cuento público que se considera demasiado filo ucraniano. Bueno, para mí este es un concepto
concepto erróneo de la idea de contradictorio en el espacio público. Bueno, pero esto sería un discurso demasiado largo y al que no puedo enfrentar. Gracias. Gracias, profesor. Y a continuación, pues por este periodo de 5 minutos, escuchamos al profesor Miguel Presno Lineras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que han planteado las preguntas, que me parecen del máximo interés, y seguramente las demás también tendrían cosas a contarnos. El maestro Sergio Arturo Guerrero hablaba de un contacto con correo, por supuesto, tiene a mi disposición cualquiera de ustedes, ¿no? Tratando de responder de la manera más concreta en relación con lo que planteaba la maestra Alejandra Tello. Claro, yo entiendo su preocupación. Las autoridades electorales tienen algo que hacer porque se enfrentan a estos problemas. En la última campaña electoral española, Twitter cerró la cuenta de un partido político porque entendía que estaba, bueno, transmitiendo mensajes prácticamente de discurso de odio, ¿no? Hubo una reclamación ante la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Central tiene que responder a esto. Por tanto, digamos, el ordenamiento efectivamente se ha quedado anacrónico. Estamos pensando en la influencia de la televisión, de la radio, cuando, por lo menos para la gente joven, eso ya casi no son canales comunicativos. Entonces, hay que darle un tipo de respuesta. Claro, no es fácil. En Francia se han regulado las fake news en campaña electoral. Pero como decía Gianluca Famiglietti, claro, es que la campaña electoral ahora es prácticamente permanente, ¿no? Y se ha tratado de judicializar, de tal manera que una autoridad judicial francesa pueda decretar la retirada de una noticia si entiende que puede alterar el resultado electoral. Pero claro, eso también se hace de una manera garantista y es casi imposible, si esa noticia sale 2 o 3 días antes del proceso electoral, neutralizarla. Porque es imposible. Es decir, a veces buscamos en el derecho una respuesta que no es fácil de articular, pero desde luego la primera manera de hacerle frente es ser consciente de esa situación, ¿no? En lo que planteaba de los partidos políticos y de la oferta esta de prácticamente votación permanente. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la votación y si supuestamente hay un proceso previo deliberativo, ¿no? Entonces, las redes sociales a veces, la Internet ofrece la posibilidad de la inmediatez, pero sin una previa reflexión, ¿no? Y precisamente si tenemos una democracia representativa es porque buena parte del electorado no tiene tiempo para dedicarse a ese tipo de cuestiones. Con lo cual, al final, estaríamos introduciendo una suerte de un nuevo sufragio capacitario de que solo estarían decidiendo aquellas personas que tienen tiempo para eso, tienen formación y tienen esa preocupación, ¿no? Pero en todo caso, repito, es importante tener estas cuestiones presentes, ¿no? En relación a lo que comentaba el magistrado Sergio Arturo Guerrero, ¿no? Bueno, él hablaba de ser tecnoescéptico, tecnoentusiasta. Yo creo que se puede ser tecnoequidistante, ¿no? Viendo un poco las virtudes y las dificultades de las dos cosas, ¿no? Es verdad, el sistema analógico también plantea problemas. Quizás porque los problemas son viejos, no tienen que ver tanto con las tecnologías, ¿no? Pero las tecnologías sí yo creo que lo pueden potenciar y por tanto hay que ser más alerta, estar más alerta frente a ellos, ¿no? Yo creo que cuando escuchando al profesor Francisco Balaguer, yo me acordaba de la metáfora de Ferrajoli, de los poderes salvajes, ¿no? Las compañías tecnológicas son poderes salvajes, es decir, son legibus solutus, no están sujetos prácticamente a normas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, respecto a las transacciones bancarias? Eso me parece muy importante. ¿Por qué nos fiamos del banco? En España, por Internet, ¿no? Bueno, quizás porque hay decisiones que son difícilmente reversibles. Que si a mí el banco me cobra de más, si Hacienda tributo de más, eso es probable que lo pueda recuperar de una manera muy trabajosa, pero puede recuperar. Pero no podemos repetir un proceso electoral continuamente, ¿no? Entonces yo creo que el proceso electoral, y lo que decía también Gianluca, afecta a muchas personas, ¿no? Y por eso me parece difícil, o sea, me parece que el problema tiene una complejidad mucho mayor. En lo que comentaba el maestro Juan Carlos Silva, claro, lo del mercado de las ideas, cuando se formuló, como saben, en Estados Unidos hace más de 100 años, igual ya era mentira, porque no había un auténtico mercado de las ideas en el cual los productos compiten en igualdad de condiciones, ¿no? Sino que ya hay mayoristas, minoristas, gente que está en el mercado y gente que no está por allí, ¿no? Entonces, bueno, me parece... Y lo mismo es interesante la cuestión de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. Claro, el problema es que no es lo mismo nosotros como particulares que yo frente a un particular que sea Twitter, porque Twitter tiene más poder que un poder público, ¿no? Pero bueno, insisto, los derechos son frente a los poderes públicos, entonces los derechos también tendrían que ser frente a las compañías privadas, ¿no? Se entiende que las personas jurídico-públicas no tienen derechos,
Pero aquí tenemos a personas jurídico-privadas que tienen un poder tremendo, ¿no? Bueno, en algún país se está tratando de dar algún tipo de respuesta. Como saben, la Constitución chilena ha incluido una regulación de los neuroderechos. En Portugal, el profesor Balaguer lo conoce bien, hay una carta de derechos digitales que se está tratando al menos de dar alguna respuesta jurídica, ¿no? Y yo creo que también las respuestas jurídicas, al menos en Europa, tienen que tener una dimensión global. Y la Unión Europea, bueno, está insistiendo mucho en la importancia de la regulación transnacional de estas cuestiones, ¿no? Por último, en relación a lo que planteaba la maestra Karen Torres, ¿no? Dice, o sea, yo creo que lo emocional no solo tiene que ver con lo analógico. Yo creo que también en los procesos electorales tradicionales muchas veces se vota de una manera emocional, porque si no nos explica la reiteración de ciertos resultados electorales. Hay electores que son inmunes a la decepción, votan siempre lo mismo, ¿no? Pero es verdad que la capacidad de manipulación que hay hoy en día es mucho mayor, ¿no? Sobre la regulación de las redes sociales, yo diría que en materia de libertad de expresión, en principio, las reglas no debieran de ser muy distintas al mundo analógico. Lo que es un insulto, si yo lo formulo en un bar, pues será un insulto también en una red social. ¿Qué puede tener la red social? La amplificación, que puede llegar a muchas más personas, pero no siempre es así. Por tanto, no tiene la misma capacidad de influencia alguien que tiene cientos de miles de seguidores que alguien que tiene 30 seguidores. Entonces, eso habría que tener alguna manera de graduarlo. Pero claro, hay alguna cuestión adicional. Las redes sociales juegan con el anonimato, la dificultad de identificar al autor y también muchas veces con la deslocalización, es decir, están fuera del país, ¿no? Por tanto, es tan difícil de perseguir, ¿no? En definitiva, yo creo que aquí, o al menos yo, más que respuestas, tengo preguntas, ¿no? Pero la manera de tratar de hacer un buen diagnóstico es al menos haciéndose preguntas, ¿no? Que es que han planteado ustedes pues son muy interesantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y pues terminaríamos esta ronda de respuestas con el profesor Balaguer Callejón. Muchas gracias. Yo quisiera también agradecer las preguntas porque son todas de gran interés. Como igual que le ocurre a Miguel, yo tampoco tengo respuestas para todo, más bien tengo inquietudes que compartimos. Pero sí quisiera ir viendo las cuestiones que se han planteado. La primera que planteaba Sergio, efectivamente, tiene toda la razón, las redes sociales tienen un potencial, digamos, un lado oscuro, pero también tienen elementos que son muy positivos. Se han utilizado en procesos de democratización, en movimientos por causas justas, se utilizan para procesos legislativos, para la participación en procesos legislativos, en procesos constitucionales, de reforma constitucional. Quiero decir que no todo es negativo. Lo que ocurre es que nuestra obligación del ámbito jurídico, que para eso sirve el derecho siempre y la ciencia del derecho, es plantear los problemas y ver cómo podemos resolver esos problemas. Y por eso quizás ponemos un poco de hincapié, hacemos hincapié en los temas, en el lado oscuro en lugar del lado luminoso que también lo tiene, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Qué se puede hacer? Decía Alejandra sobre el tema de en fin, los procesos electorales. En general, yo diría que los estados grandes, como México, Brasil, o las entidades supranacionales como la Unión Europea, pueden hacer mucho. Brasil hace poco suspendió Telegram por un problema de comunicación pero durante 2 días estuvo suspendida y tuvieron que, el Supremo Tribunal Federal tuvieron que adaptarse a las indicaciones que daba el Supremo Tribunal Federal. Quiero decir que cuando una compañía puede perder un mercado de 100 millones de personas, evidentemente se lo piensa, ¿no? Y ciertamente yo creo que estados como México tienen condiciones que, por ejemplo, en España tenemos, digamos, más limitadas justamente por el mercado, tenemos que actuar sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. Pero existen posibilidades tanto en el ámbito judicial como en el ámbito legislativo para proteger la limpieza de los procesos electorales. También es verdad que, como decía Gianluca, el problema que tenemos es que con las redes sociales vivimos un proceso electoral permanente. Pero esto es también porque las pautas culturales que se han generado con las redes sociales y con las aplicaciones de Internet son radicalmente diferentes de las pautas culturales del mundo analógico. Es decir, la percepción del tiempo
que se tiene en las redes sociales por este estímulo permanente, tal y como se han configurado las aplicaciones de Internet para que estemos permanentemente accediendo, participando, recibiendo estímulos y respondiendo a esos estímulos, esa configuración tan específicamente dañina que tienen las redes sociales hace que el tiempo que nosotros percibimos, lo percibimos de una manera diferente, y esto se ve claramente en los procesos políticos. Nosotros no tenemos ya, como teníamos antes, la tranquilidad de una programación en el tiempo, de políticas públicas que se podían desarrollar para periodos de años o de meses, sino que todos vemos en nuestros países que se plantea, sobre todo en las redes, un problema político hoy y hay que resolverlo hoy, esta misma mañana. Ya a la tarde un poco, digamos, ya va con retraso, porque ya significa que frente al dinamismo y a la rapidez de las redes, pues evidentemente actúa con retraso. ¿Y esto qué quiere decir? Que las pautas culturales sobre el tiempo y el espacio se han alterado profundamente con las aplicaciones de Internet. Tenemos una disolución del territorio estatal, el territorio ahora es global, ¿no? El espacio global, y tenemos un tiempo que es diferente porque es mucho más acelerado el tiempo histórico ahora que lo era hace 20 años, sobre todo en el siglo XX. Esto nos lleva también al tema del mercado de la idea. Efectivamente, yo coincido con Miguel en que era discutible incluso en su tiempo, ¿no? Claro, si uno dice que al final se impone la narrativa justa, bueno, eso habría que verlo en tiempos de McCarthy, por ejemplo, ¿no? Si se impuso en Estados Unidos una narrativa justa, o habría que verlo ahora con los procesos de cancelación que está habiendo en relación con multitud de temas, ¿no? Argelia Queralt escribió un artículo en El País el otro día magnífico sobre esta cuestión, hablando de la cancelación, cómo se estaba implantando hoy en el espacio público. Por tanto, yo creo que el mercado de la idea, si era discutible en su tiempo, ahora es que no es ni siquiera discutible, porque el problema es que no tenemos el mercado, no hay un mercado libre. Hay procesos monopolísticos de control de los procesos comunicativos y en esos mercados monopolizados totalmente por unas cuantas compañías ya no hay un mercado libre de las ideas, porque depende de los algoritmos de esas compañías cuál sea la narrativa que finalmente se imponga en el espacio público. Entonces yo ahí tengo mis dudas y también tengo mis dudas, que también le ha señalado Miguel, sobre el tema de la Drittwirkung. La Drittwirkung tiene sentido en las relaciones entre particulares, digamos, relaciones que expresan una cierta equivalencia, ¿no? Una cierta igualdad, pero es que la Drittwirkung no tiene nada que ver con estas compañías que son como las antiguas compañías coloniales que tenían su propia jurisdicción, tenían su propio ejército, es decir, son compañías privadas pero con una ambición real de controlar todo el espacio público, los espacios comunicativos públicos. Y es que Meta, el último experimento de Facebook, tiene esa ambición. Y el propio Zuckerberg ha dicho más de una vez que Facebook era como un Estado y que tiene hasta su propio Supreme Court, que es justamente este comité que hay de expertos para determinar si las decisiones son adecuadas o no, y al que se puede recurrir. Se recurrió con la decisión de expulsión de Trump y finalmente Trump se quedó fuera de la red, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí también tenemos un problema de comprensión del alcance que tiene ahora mismo este tipo de ecosistema. Y aquí enlazo con la última pregunta de Karen también, y es que la configuración es muy diferente. No sé si hay posibilidad, después yo tengo mi email disponible y tengo algunos trabajos que sobre este tema quizás a ella le pueden interesar, ¿no? Los ecosistemas digitales son ecosistemas en los cuales no existe una búsqueda activa de la información como existía en los medios de comunicación tradicionales. No existe una distancia de la persona en relación con la información que se proporciona y quién proporciona la información, sino que son ecosistemas en los que se mezcla todo. Emociones que proceden de un vídeo que te acaba de enviar un familiar o una foto, al mismo tiempo un artículo de opinión, una información, y todo esto al final son simplemente datos para las compañías, son simplemente datos, pero esos datos, digamos, traspasan mejor las barreras psicológicas de las personas, las barreras emotivas en esos ecosistemas, que cuando tú estás leyendo un periódico o estás viendo una noticia por la televisión. Por tanto, aquí el tema de la sensibilidad y de las emociones es muy importante porque es un elemento fundamental que caracteriza los ecosistemas
comunicativo de estas grandes compañías y que las diferencia de los medios de comunicación tradicionales y hace que estas compañías tengan una mayor incidencia sobre el público, una mayor capacidad de llegar al público. Bueno, yo creo que con esto había contestado básicamente a todas las cuestiones, me parece. Muchas gracias, profesores. Pues ha sido realmente edificante escucharlos en sus participaciones. Y ya para cerrar esta sesión del masterclass, pues le vamos a dar el uso de la voz al profesor Roberto Romboli. Gracias. Solo para agradecer los tres excelentes ponentes, amigos, y recordar solo la cita de la semana próxima, el jueves 26, tenemos como tema la interpretación y naturaleza creativa de la jurisprudencia, una relación entre el derecho político y el derecho jurisprudencial en la tutela de los derechos fundamentales. Ponentes, el profesor Alejandro Saiz Arnaiz de Barcelona, el profesor Antonio Maués de la Universidad do Pará y yo mismo. Un buen fin de semana para todos. Nos vemos la semana próxima. Gracias. También. Gracias. Muchas gracias.